Vamos a ver sistemas de numeración. Como verán, nosotros diariamente trabajamos en lo que es el sistema base 10, en el cual está compuesto por 10 dígitos, ¿sí? Del 0 al 9 en este caso, estos 10 símbolos que vamos a utilizar para representar todos los números. Lo que vemos con esto es que vamos a ir contando entre los dígitos o símbolos de 0 a 9, y una vez que se nos acabaron los símbolos, ¿sí? Los empezamos a repetir. Entonces después viene el 10, que sería el 1, 1, el 11, el 12, el 13, el 14 y así. ¿Qué pasa con el sistema binario? Solamente tenemos dos símbolos para poder representar a los números en otros sistemas de numeración. Entonces vamos a estar trabajando siempre con ceros y unos, ¿no? Entonces vamos a tener que ir repitiendo la secuencia de estos dos valores para poder representar números en base 10, en base 8 o en base 16, como verán acá. Base 8 de 0 a 7 y base 16 de 0 a 9, la cantidad de números que tenemos, ¿sí? De símbolos. Y cuando se nos acaban los símbolos, lo vamos a empezar a representar a los dígitos con letras A, B, C, D, E y F, ¿sí? Base 16, 16 dígitos posibles. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta lo que son las señales digitales para poder empezar a trabajar con el sistema binario que nos está demostrando, digamos, dos niveles posibles, dos valores. Un valor bajo de tensión va a representar un 0 y un valor alto de tensión representaría un 1, ¿sí? Este es el lenguaje que va a manejar la computadora, ¿no? Todas señales digitales en los circuitos internos. Y vamos a representar, se van a representar los ceros y unos que a mayor nivel van a ir presentándonos los datos, ¿sí? Bien, como dijimos, sistema base 2, representación compuesta por símbolos ceros y 1, dos estados. Es muy práctico para implementar de forma electrónica. Más adelante vamos a ver por qué. Y tenemos que tener en cuenta la terminología, ¿sí? Un bit es un dígito binario y en este caso un byte son un conjunto de 8 bits. Tengamos en cuenta esto. Para poder transformar de alguna manera el número base 2 a base 10, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el valor de cada posición. Tengamos en cuenta en este caso el cuadrito que está vacío, y en la parte superior tenemos 1, 2, 4, 8 y 16, ¿sí? Y en la parte inferior vemos que tenemos como base 2 y exponentes 0, 1, 2, 3, 4 y n. La parte inferior, ¿sí? Los exponentes hacen referencia a la posición que va a tener, digamos, ese dígito dentro del número, ¿no? Del número binario. Tengan en cuenta esto para ver el ejemplo que sigue a continuación. Supónganse que tenemos el valor binario 0, 1, 1, 0 y lo queremos transformar a base 10, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que utilizar, ¿sí? Es tomar la base del sistema en la cual estamos ahora, que es base 2, y elevarlo, tomar el número, ¿no? Y elevarlo a la posición en la cual se encuentra. Este primer dígito está en la posición 0, ¿sí? Por lo tanto, vamos a utilizar la base 2 del sistema y lo vamos a elevar a esa posición. 2 a la 0 en este caso nos da 1, ¿sí? En el siguiente vemos que se encuentra en la posición 1. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a elevar 2 elevado a la 1, nos va a dar 2. En el tercer dígito, ¿sí? Que se encuentra en la posición 2, vamos a hacer la misma. 2 elevado al cuadrado va a ser 4. Y en el caso del cuarto dígito, que está en la posición 3 de este número, ¿sí? Lo vamos a elevar a la base 2 elevado a la 3, que nos va a dar 8. ¿Qué vamos a hacer con estos números? ¿Sí? Los vamos a multiplicar. El dígito del número binario, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por el valor de esa potencia que acabamos de obtener anteriormente. Entonces, va a quedar de la siguiente manera. 0, ¿sí? Haciendo referencia a esta parte del número, al de la posición 3, ¿sí? Se va a multiplicar por el número que obtuvimos al elevar la potencia, 2 al cubo. Entonces, 0 por 8, en este caso nos va a dar 0.
Cuando pasemos acá, tenemos el 1, que lo vamos a multiplicar por el 4. 1 por 4, 4. Ahí vamos a tener ese valor, ese término que va a estar teniendo un valor importante para finalizar el número. Y luego vamos a ver que el segundo término, el segundo dígito de este número, que está en la posición 1, vamos a tener que multiplicarlo por 2. Y este lo vamos a multiplicar, el primer dígito lo vamos a multiplicar por 1. ¿Qué va a pasar a simple vista? Vamos a ver que donde está el 0 generalmente no nos va a no va a ser un valor considerable a la hora de formar el número en decimal. Sí nos va a interesar pararnos en las cuestiones siguientes, en este caso y en este caso, que vemos que nos va a dar 1 por 4, 2, 1 por 2, 2, perdón, dije 1 por 4, 4, más 1 por 2, 2, 4 más 2, 6, ¿sí? El equivalente entonces de este número en binario a base 10 va a ser el 6. Para ver otro ejemplo de base 2 a base 10, como el que pueden encontrar en la bibliografía, tenemos, perdón, el siguiente número, 1, 0, 0, 1, 0, 1. En este caso ya están presentadas los resultados de las potencias, ¿sí? Recuerden que este dígito está en la posición 0, entonces 2 elevado a la 0 va a ser 1. En este caso está en la posición 1, 2 elevado a la 1 va a ser 2, 2 elevado a la 2 va a ser 4, 2 elevado al cubo va a ser 8, 2 elevado a la 4 va a ser 16 y 2 elevado a la 5 va a ser 32, ¿sí? Entonces, ya teniendo, digamos, las potencias resueltas, lo que vamos a hacer es claramente fijarnos en los valores donde tengamos 1, porque son los que van a incidir en esta suma para representar el número en base 10. Entonces, vemos que acá tenemos un 1, que lo vamos a multiplicar por 1, nos va a dar 1. Acá tenemos otro 1, que lo vamos a multiplicar por 4, ¿sí? Dado la posición que tiene este dígito binario en el número total, y nos va a dar 4, y en este caso 1 por 32 nos va a dar 32. Entonces, el equivalente de este número en binario a decimal es el siguiente, 37. ¿Cómo vamos a convertir de base 10 a base 2? Vamos a tener este simple ejemplo en el cual tenemos el 11, ¿sí? Que en este caso es base 10, ¿sí? Es el 11, y lo vamos a dividir sucesivamente por la base del sistema al cual lo queremos convertir. En este caso queremos convertir de base 10 a base 2. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a tener el 11, que lo vamos a dividir por 2, ¿sí? 11 y 2 nos va a dar 5, ¿sí? Con resto 1. 2 por 5, 10, más 1, 11. Hay que tener en cuenta lo siguiente, los restos y acá el cociente. El cociente se va a volver a dividir por 2. Entonces, 5 dividido 2 nos va a dar 2 con resto 1. Este cociente lo vamos a volver a dividir por 2. 2 dividido 2 nos va a dar 1 con resto 0, ¿sí? No se puede seguir dividiendo el número porque el resultado final, digamos, una vez que llegamos a la última división, ¿sí? No nos puede dar un número fraccionario, ¿sí? Con coma. Entonces vamos a parar aquí. Una vez que tenemos esta sucesión de divisiones, lo que vamos a hacer es tomar este dígito, que va a ser el primer dígito, ¿sí? Que vamos a utilizar de izquierda a derecha para formar este número, ¿sí? Este número decimal equivalente en binario. Entonces el 1 lo vamos a colocar en este lugar. Este 0 va a ser el de esta posición, ¿sí? El de la posición 2 de esta palabra, ¿sí? De este número en binario. Este 1 va a pasar a la posición 1 y este 1 va a pasar a la posición 0. O sea que tenemos que tomar desde acá el valor, los
el primero, digamos, el último cociente, y todos los restos hacia arriba para formar el número. Entonces el equivalente de 11 en base 10 es 1011 en binario. Bien, vamos a pasar a ver entonces hexadecimal y octal. Dijimos que tenemos que tener en cuenta las posiciones, ¿no? Cada posición va a tener un peso en lo que es la palabra que estamos formando, o lo que va a ser este número, ¿no? Entonces, para el primer caso de base 16, en el anterior cuando hablábamos de base 2, teníamos que elevar por 2 a la n, en este caso a la posición en la cual el dígito estaba, digamos, en la palabra, ¿no? En ese número en binario. Y en este caso, los valores que vamos a obtener es 16 a la 0 nos va a dar 1, 16 a la 1, 16, 16 a la 2, 256. De esta forma es como vamos a pasar de base 16, ¿sí? a base 10 en este caso. Lo mismo va a pasar con base 8. 8 elevado a la n, que n va a ser las posiciones, ¿sí? del dígito, en este caso base 8, ¿sí? en la palabra. ¿Por qué usamos base 8 y 16? Básicamente porque nos van a permitir representar datos de forma fácil, ¿sí? Fácilmente. Pensemos que la computadora, el lenguaje que utiliza muy bajo nivel es el unos y ceros, ¿sí? Es indescifrable para nosotros. Entonces tenemos un nivel más cercano a nosotros para poder operar con estos bits, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el base 10 y el base 16. Como vemos, van a ocupar menos espacio y son más fáciles las conversiones entre estos sistemas. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos acá entonces una tabla que nos va a facilitar mucho lo que es la conversión de base 16 a base 2. Fíjense que ya de entrada tenemos desde este lado lo que es la parte decimal. Perdón, volvemos. La parte decimal de 0 a 15 vamos a estar teniendo el equivalente de lo que es la parte decimal con, por ejemplo, la parte hexadecimal, ¿sí? Recuerden lo que dijimos al principio, el hexadecimal tiene de 0 a f en la cantidad de símbolos que utiliza. Ahora, el decimal va a ser de 0 a 9. Entonces, una vez que ya se usaron todos los símbolos, volvemos a repetir los símbolos. Entonces, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y así. Y así seguimos avanzando. En el caso del octal, dijimos que teníamos de 0 a 7. Entonces, ¿qué pasa cuando se nos acaban los símbolos? Volvemos otra vez a repetirlos, ¿sí? 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 y 1, 7. El próximo dígito que va a representar que va a seguir el número, digamos, ¿no? La secuencia esta, va a ser en este caso el 2, 0, ¿sí? 2, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3 y así. Entonces, fijémonos lo siguiente. En la parte de binario, ¿sí? Para representar un dígito hexadecimal, como verán, necesitamos tener 4 dígitos en binario. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos el número 2A, ¿sí? en hexadecimal, vamos a tener un conjunto de 8 bits. O sea, el 0, 0, 1, 0 por un lado y el 1, 0, 1, 0 por otro lado. De esta forma, con esta tabla, vamos a poder convertir fácilmente, ¿sí? dígitos hexadecimal a binario y viceversa. Pensemos si tenemos una secuencia de bits, lo único que vamos a tener que hacer es agrupar bits de derecha a izquierda, ¿sí? agruparlos de a 4 y esto darle un valor en hexadecimal. Por ejemplo, nos encontramos con el siguiente número, 1010, lo vamos a agrupar de a 4 y vamos a ver que este número es el 9 en hexadecimal.
Suma de binarios. Bien, tenemos 4 posibilidades, no más, para sumar los dígitos en binario, ¿sí? Pensemos que tenemos todas las combinaciones entre dos dígitos, que son 4, 0 y 0, 1, 0, 0, 1 y 1 y 1. 0 más 0, 0, no tiene mucha vuelta, 1 más 0 es 1 y 0 más 1 es 1. En este caso no va a haber ninguna dificultad. Lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando sumamos 1 más 1? Generalmente 1 más 1 va a ser 2. Entonces, en este caso 1 más 1 es 0, por un lado, y me llevo 1. 1 y 0, si lo convertimos a decimal, nos va a dar 2. ¿Sí? Entonces 1 más 1 es 1, 0 en binario. Si lo convertimos a decimal, va a ser 2. ¿Cómo se codifican estos bits? ¿Sí? Ahí en la guía ustedes tienen una tabla que es la de ASCII, en la cual se representan los dígitos o los caracteres del teclado, ¿sí? A través de dos dígitos en hexadecimal, que estos dos dígitos en hexadecimal, como dijimos anteriormente, son 8 bits. 8 bits es igual a un byte. Entonces, cada carácter del teclado representa un byte. Pensemos que cuando se va a seleccionar o apretar un botón, ¿sí? Eso se va a codificar en un byte, 8 bits, y para verlo nosotros más fácilmente y poder codificar entre diferentes sistemas, ¿sí? Codificar estos datos, lo vamos a ver en hexadecimal, que nos va a permitir la conversión más fácilmente, ¿sí? La operatoria con estos dígitos binarios de forma más sencilla.